Elia, cuando quieras. Vale, dale entendido, porfa. Ay, no, esa soy yo. Nada, mira, yo simplemente voy a decir que a Elisa la conozco de hace un par de años, con las formaciones que hice con ella de Watsu y de cráneo sacral en el agua, y siempre me ha parecido una persona súper emprendedora, interesantísima, un culo inquieto. Y bueno, pues con muchas ganas de aprender, pero también de entregar a los demás. Y con simplemente decirle, Elisa, ¿quieres participar? Sé todo lo que lleva arrastras de trabajo, universidad, de sus cursos, de todo lo que está haciendo en su escuela y en el instituto, Watsupad. Y entonces, bueno, pues que le agradezco muchísimo que se haya tomado esta tarde de viernes para estar con nosotros y las tardes que llevará preparándose esto. Y bueno, que como ella se presenta mejor, que nos cuente un poquito, pero yo, Lisa, como sabes, la verdad que te estoy súper agradecida y bueno, que las formaciones que he hecho contigo me han encantado y me han aportado muchísimo, muchísimo. Y luego, sobre todo, la vinculación que se crea y la ayuda que echas una vez que se ha terminado eso a hablar y dar la cara hasta incluso por encontrar trabajo a algunas personas. Entonces, te lo, te lo agradezco muchísimo, mucho, mucho. Muchas gracias a ti. Bueno, es recíproco. No hace 2 años, guapa. No, he hecho unos años y no sé, hace ya Unos, no 2, no más. más. Más, pero sí, un placer. Nada, un placer estar aquí. Yo, la verdad que eso, lo que estaba diciendo antes de que empezáramos a estar todos, que tengo mucha curiosidad, que la biodinámica es uno de mis objetivos. Y bueno, yo soy fisioterapeuta y os voy a contar un poco más adelante, entonces no me enrollo, pero bueno, conocí la terapia craneosacral pues muy jovencita, casi recién salida de la carrera y nada, y ha sido un camino de descubrimiento. El instituto que yo dirijo y que creé hace unos años se llama Watsupa, que es el sendero del Watsu. Ahora os explicaré eso de Watsu qué es, para los que no sepáis. Porque realmente ha sido un camino de descubrimiento, ¿no? Y bueno, pues es un poco también cómo os voy a compartir esto de la interocepción y el encuentro terapéutico, pues un poco el camino de descubrimiento que yo he hecho, porque me parece interesantísimo en el camino que nosotros hacemos como terapeutas y cómo eso se traduce también en la ayuda que aportamos a las personas que pasan por nuestro camino. Así que, pues bueno, eso, que no dudéis en preguntar, en interrumpirme si queréis. Yo he preparado, sí que es verdad que, o sea, me considero una persona generosa y igual me he pasado un poco. Entonces, si hace falta, meto turbo o meto tijera. Una de dos. O salto de una cosa a otra. Si algo es muy básico para vosotros, me podéis decir. Por eso, porque no estoy tan familiarizada. Voy a intentar llevar a cabo la charla o este encuentro que hacemos, pues como hago una sesión realmente, ¿no? Bueno, primero encuadraros y daros un poco las herramientas de qué posibilidades hay y luego vamos encontrando capa a capa. Voy a compartir pantalla y empezamos. No sé si estáis viendo ya, ¿verdad? Hacedme una así. Sí, vale. Pues nada, aquí estamos. Me encanta que los logos son súper parecidos. Esto no hay nada, ¿verdad? Y los colores y todo. Qué guay. Pues nada, que es que como no sé muy bien hasta qué punto conocéis lo que hago, ¿no? Y entonces me vais a permitir que os cuente este vídeo que lo hicimos, es muy cortito, y no lo voy a dejar entero, pero tenía un poco de dificultad con los pacientes para hacerse a la idea, me preguntaban siempre
Bueno, pero tú en las sesiones, quiero una sesión de terapia craneosacral en agua. Digo, bueno, pero es que eso, o sea, depende un poco de lo que de lo que el cuerpo necesite. A lo mejor necesitas hacer algo activo, ¿no? Entonces, en la terapia acuática, activo, ahora discutimos esto, ¿eh? Pero bueno, lo que una persona que ¿cómo se dice? No está tan familiarizado con, o no es clínico, digamos, puede entender por activo. Entonces, el Watsu fue una de las herramientas primeras que me enamoró, ¿no? Al mismo tiempo que conocí la terapia craneosacral, conocí el Watsu, que es Shiatsu en agua. Y en realidad en una sesión, por cómo las cosas se me han ido dando en la vida, pues se puede incorporar todo, ¿no? Puede ser que haya más trabajo sobre los meridianos, o puede ser que haya más trabajo de terapia manual, ¿no? Y de osteopatía pura y dura, o de terapia craneosacral, o no sé, reeducación de la marcha, quién sabe, ¿no? Pero, pero bueno, es maravilloso como en el agua todo eso se va dando de una manera muy, muy natural. Y yo describo un poco el proceso de una sesión como un niño que entra en una tienda de juguetes y empieza a descubrir un juguete y familiarizarse con él, ¿no? Y a encontrarle los usos. Y es un poco en las sesiones en el agua, el cuerpo te va hablando, es todo muy evidente. A veces también trabajamos debajo del agua, ¿no? Con una pinza nasal. Y bueno, es la ventaja que tenemos de estar en agua, que no tenemos un punto de apoyo que limite el movimiento o que nos obligue a hacer virguerías en la camilla, ¿no? Sino que simplemente es poner una pinza y ir debajo del agua. Y entonces muchas cosas se pueden dar. Pues bueno, yo no nací sabiendo esto, obviamente, y os voy a contar un poco cómo lo empecé a conocer. Yo no sabía qué era la terapia acuática, y además, sin saber, lo que me sucedía es que em, se mezclaban un poco los conceptos de hidroterapia, que no sé si sabéis, ¿no? Que la gente a veces conoce más qué es la hidroterapia, y de hecho en PubMed, no sé si vosotros investigáis o buscáis artículos, pues en PubMed el término MESH no existía, solo existía el término hidroterapia y es completamente diferente. No sé si sabéis lo que es terapia acuática, pero me pasó, de hecho, por ejemplo, en Francia cuando fui a trabajar, que los fisios en Francia no se metían en el agua, se quedaban fuera, daban, ¿no?, unas instrucciones a los pacientes de qué hacer. Muchos de nosotros, fisios españoles que estábamos allí pues de curritos, ¿no? Pues dábamos los masajes debajo de la ducha Vichy, pues eso, todo eso está muy bien, pero la terapia acuática es otra cosa, ¿no? En uno de los libros así referencia que hay escritos en castellano, pues se describe como un proceso terapéutico en el que utilizamos las propiedades mecánicas y térmicas del agua con unos objetivos muy claros, ¿no? Y con unas intervenciones específicas que se llevan a cabo por profesionales que están especializados y en unidades que están diseñadas para este fin. ¿Por qué hago énfasis en esto? Pues porque hacer terapia en agua requiere una serie de conocimientos que, bueno, cuando empiezas a moverte en el agua, seguro vas a empezar a desarrollar con la práctica, pero bueno, muchas veces necesitamos un poquito de ayuda. Esto se entrena, además. Este artículo lo encontré hace unos años, me parece súper interesante porque esta sensación que tenemos los seres humanos, sobre todo los que nos acercamos al agua, ¿no?, de sentirnos muy a gusto en este medio, aun cuando no es nuestro medio natural, eh, pero que de hecho despierta una serie de sensaciones físicas, mentales e emocionales que hace que nos sintamos muy a gusto porque se activa el reflejo de apnea, ¿no? Y que además es entrenable. En este artículo lo recomendaban, ¿no?, incorporarlo como una de las actividades para los niños en los coles.
Es una cosa que es curiosa de la que hacemos uso en la terapia acuática y, y bueno, pues que yo creo que nos hace regresar a nuestro cerebro más primitivo y a esas partes del cuerpo que son más básicas en cuanto a las necesidades. El agua está claro que es divertido, es un entorno que de por sí ya es desafiante en el sentido que es inestable y que cuando estamos en agua necesitamos buscar el equilibrio de manera constante, tanto como paciente como terapeuta, ¿no? Los terapeutas seguimos un proceso de formación precisamente porque es difícil sostener a una persona en el agua saliendo fuera de tu centro de gravedad y haciendo ciertos movimientos o siendo tú el sostén, ¿no? Y entonces necesitas estar muy enraizado y bueno, y ser muy consciente de tus propias sensaciones, o sea, no solo a nivel físico, ser muy consciente de dónde estás, pero también a nivel mental y a nivel emocional, porque bueno, lo vamos a ver que os voy a compartir cosas muy chulas sobre las formas del agua, ¿no? Y que el agua se comporta de manera anómala y las cosas que suceden en el agua no son las mismas cosas que suceden fuera del agua. Nosotros trabajamos a veces en grupo y a veces la familia está presente también en las sesiones, lo cual también condiciona. Decimos que es un entorno enriquecido porque nos da mucha variabilidad. En el agua podemos trabajar muchas cosas de maneras diferentes y eso hace también que el paciente esté más motivado. Hay varias cosas, lo voy a mencionar, no me voy a meter ahora en principio de Arquímedes y demás, pero sí recordaros que hay ciertos beneficios que obtenemos de estar inmersos en agua simplemente por eso, ¿no? O sea, lo fascinante, creo, de trabajar en el agua es que simplemente por estar en el agua ya tenemos beneficios terapéuticos, además de lo que luego vaya a hacer el profesional, ¿no? Pero tenemos la presión hidrostática, la flotabilidad, la viscosidad del agua, la turbulencia y la temperatura. Todo lo demás que veis en la pantalla, pero sobre todo esos 5 factores hacemos mucho uso de ello en lo que os voy a hablar, ¿no? Nosotros trabajamos en un agua caliente, bueno, en torno a la temperatura corporal, entre 32 y 34 y medio, que claro, tiene unos efectos específicos. No es lo mismo trabajar en agua fría, que tendrá una serie de efectos a nivel neuromuscular, y en el agua calentita nosotros tenemos otra serie de beneficios que están muy estudiados, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos esta presión hidrostática, esta flotabilidad, esta temperatura, ya hay unos efectos a nivel de riego sanguíneo, ¿no? Toda la circulación periférica que está metiendo más carga al corazón, que aumenta su volumen, o sea, favorece el retorno venoso, ¿no? Y el retorno linfático. Es más difícil inspirar porque nuestra caja torácica está teniendo que vencer esa presión hidrostática, pero la expiración está favorecida. Estamos flotando y además, como habéis visto en el vídeo, ¿no? Que sostenemos a la persona, en principio, al inicio de la sesión, en una posición horizontal y con el agua cubriéndole los oídos. Y el resto del cuerpo procuramos que estén, decimos, negativo, o sea, un poquito por debajo del agua. No les dejamos por fuera para que tengan además esos beneficios y que con la respiración, el que ellos al tirar de los miembros inferiores, al inspirar y al expirar, ese bamboleo de las piernas también tenga una serie de efectos a nivel visceral y a nivel renal, y, en fin, no me meto mucho en efectos fisiológicos, pero bueno, sí todos hemos experimentado pues que cuando estamos en el agua tenemos más ganas de orinar, ¿no? Porque el sistema renal está trabajando más, se está estimulando el sistema renina-angiotensina-aldosterona y entonces pues necesitamos ir más veces al baño y reponer líquidos. No nos damos cuenta en el agua, pero en el agua también sudamos, perdemos sales, ¿no? Entonces, eso también como terapeuta y como paciente es importante recordarlo.
Hay otra cosa también importante a tener en cuenta y que usamos en la terapia es la viscosidad y el flujo turbulento y laminar. Cuando nos movemos con una persona en el agua, aprovechamos precisamente eso, el arrastre del cuerpo en el agua, para que sin que sea evidente, ¿no? El terapeuta es invisible, el agua haga el trabajo, ¿no? Y que ese estiramiento que parece pasivo, que se ve como pasivo, se produzca, ¿no? Sin que sea yo te estoy haciendo un estiramiento, sino que es que el agua me está moviendo, me está sosteniendo, me está estirando, me está presionando. Bueno, así muy de pinceladas, para que solo si no os suena os suene, hay diferentes métodos específicos en terapia acuática y todos ellos tienen unas raíces comunes y unos principios comunes. Yo os pongo ahí los nombres de los que han sido muy relevantes en mi vida. El Watsu, la terapia cráneo-sacral en agua, que bueno, la llevé a cabo, pero había ya gente haciendo, solo que no conocían Watsu y entonces os voy a contar por qué es más peculiar. Ahí veis Healing Dance o Wilderness Journey, que son dos técnicas subacuáticas. El Yahara, que también nació al mismo tiempo que el Watsu. Aichi es más un shiatsu en agua, pero de manera, perdón, un tai chi en agua. La persona, es lo primero que habéis visto en las imágenes. La persona está de pie, está moviendo su cuerpo como si hiciera una forma de tai chi. Y el Haliwik o el Bharat, que son técnicas que usamos mucho con pacientes neurológicos. Bueno, ya os dije, bueno, yo soy una persona muy curiosa y la persona que me dio por primera vez una sesión de cráneo fue en Canarias y empecé a formarme, ¿no? Y bueno, entonces me formé con el Instituto Apeller, que sé que es ligeramente diferente la formación. De hecho, yo hace tiempo que no me formo con ellos, ahora estoy formándome con la escuela Tupimec de miofacial. Pero bueno, creo súper interesante las bases y todos los conocimientos que adquirí, que al conocer también el Watsu y a Harold, pues incorporé, ¿no? Lo cuento en los cursos, Vittorio que anda por ahí ya lo ha escuchado y no sé si Elia también. Pero bueno, que es que creo que Harold de alguna manera y Jonah Pledger estaban conectados y yo gracias a que encontré una piscina cuando ya era profesional, ¿no? Y ya se dieron muchas cosas para que yo llegara ahí, porque la piscina era muy alta, no podía hacer Watsu de una manera adecuada, porque las bases que tenía, ¿no? Los pies, no podía tener una posición adecuada para Watsu. Tenía que caminar o tenía que estar de puntillitas porque era muy profunda para mí. Y entonces gracias a eso fue que empecé a hacer cráneo. Pero bueno, las bases mías son el Watsu y ¿por qué os estoy contando esto? Es porque hace años se le definía al Watsu como, bueno, shiatsu en agua, ¿no? Ya os he dicho, pero se definía como una técnica pasiva que viene del shiatsu, donde el profesional sostiene al receptor en agua a 34 grados. Y esta definición que veis en la pantalla está actualizada, ¿eh? Ya no se habla de terapia pasiva. Y yo no sé a vosotros en biodinámica, pero nosotros en cráneo pasaba un poco lo mismo, ¿no? Que éramos el patito feo de la terapia manual porque no se podía comprobar ciertas cosas y entonces, bueno, yo que soy un poco fuego y que me rechinaba mucho eso de que pasivo de qué. Si yo he trabajado con niños con parálisis cerebral, ¿no? El único que he publicado es con esta población y yo veía que había un aprendizaje. Entonces, ¿cómo puedo comprobar eso? Pues bueno, es un poco parte de lo que os voy a compartir aquí. Porque a mí me parecía que estaban sucediendo muchas cosas en la sesión
que estaban facilitando el que la información que el sistema nervioso tenía produjera cambios, ¿no? Y yo no había oído hablar de la interocepción, pero bueno, pues es maravilloso que esto se sabe mucho más, ¿no? Cómo ahora, bueno, no, porque en su día se hablaba de interocepción como la información que el sistema nervioso obtenía de los órganos internos, prácticamente, ¿no? O sea, muy escaso. Pero la realidad es bien diferente. Es una doble vía de comunicación, esto ya se sabe, ¿no? Que no es solo lo que el órgano está enviando al sistema nervioso, sino que el sistema nervioso también devuelve, integra ese proceso, esa información y la procesa y envía de vuelta. Entonces, es maravilloso porque eso hace que las cosas cambien completamente, ¿no? Y además, anatómicamente, ahora ya se sabe que no está tan claro eso que antes se definía como estereocepción o propiocepción. Se entremezclan las cosas, ¿no? Antes la barrera que se definía era la piel. Y la piel define lo que es estereocepción o lo que es interocepción. Y todo lo que tenga que ver con vestibular, vale, propiocepción. Pues no está tan claro esto, ¿no? Porque si pensamos en el gusto o si pensamos en el equilibrio y en el oído, ni siquiera, o sea, ni a nivel anatómico ni a nivel de función, las cosas están tan claras. Pues bueno, entonces, ¿qué es esto de la terapia craneosacral en agua que me he inventado? Y ¿Y qué es lo que hace que Elisa Muñoz esté aquí invitada y venga a venga a hablar de su libro? Yo hace años lo definía como un método, de hecho, método terapéutico diseñado para equilibrar el ritmo craneosacral, liberar las restricciones del tejido conectivo, aprovechando las propiedades del agua. Bueno, pues ya hace unos añitos me caí del guindo y dije, no, pero ¿qué método? Si no es método, o sea, es un concepto, cada sesión es diferente, no puede haber recetas, ¿no? Bueno, esto de manera muy fortuita, pues en el año 2010, 2009-2010, me piden que empiece a enseñarlo y la verdad es que ha sido y es un concepto dinámico, ¿no? He tenido la suerte de, pues, de empezar a formarme hace ya años con el profesor Pilar, de haber hecho otras formaciones, ¿no? Y todo eso ha ido contribuyendo un poco el concepto y os voy a contar además más cosas que hace poco me han abierto mucho la perspectiva. Entonces, creo firmemente que tanto el Watsu como el cráneo y en consecuencia el cráneo en agua facilita la interocepción y produce efectos a nivel sistémico y a nivel local. Y eso ayuda a mejorar y a devolver la salud global del cuerpo. Por lo tanto, nuestro objetivo pues, va a ir un poco más allá, ¿no? Buscar el correcto funcionamiento del sistema cráneo-sacro, liberar las restricciones del tejido conectivo y recuperar el equilibrio hidrodinámico del cuerpo. Pues no es casual, yo no os lo he contado, pero bueno, no es casual que yo he ido haciendo a lo largo de mi vida diferentes formaciones. Lo primero que estudié fue drenaje linfático, ¿no? Y, en fin, una serie de cosas que se han ido dando en mi vida que me han ayudado mucho a entender el cuerpo y todo lo que sucede cuando toco a alguien o cuando alguien me toca o cuando nos tocamos en una sesión. Luego volveré a esta diapo porque, bueno, un poco para que tengáis una idea de cómo en realidad es una sesión. Entonces se dieron una serie de cosas, como os decía, como muy casuales, que yo conocí el cráneo primero, después conocí el Watsu y empecé a formarme y en eso, año 2009-2010, pues empecé a enseñarlo a través de diferentes organismos, ¿no? Me enrollo, pero pues eso yo lo registré, pero realmente creo que efectivamente que es una cosa que es muy dinámica, que ha contribuido, espero, a abrir un poco mentes
y que sigue contribuyendo, espero también, no solo a nivel académico ¿no? Porque ahora estoy en la universidad, pero bueno, pues en el mundo de la terapia acuática, ¿no? Y cómo para que una persona aprenda algo, no necesariamente debe en todas las sesiones moverse de manera angular, digamos, para poder integrar algo, ¿no? Y el hecho pues, de que también hayamos publicado evidencia, ¿no? Y que se le cada vez dé más importancia a la investigación cualitativa, creo que también es importante, ¿no? Que este tipo de técnicas, hablo así en general, pues porque meto ahí también miofascial, que, que, que hablan mucho de la cualidad, no solo de la cantidad de movimiento que gana a lo mejor el paciente, ¿no? O lo que pueda ser medible cuantitativamente, pero también lo que cualitativamente el paciente va a ganar. Y entonces en ese sentido creo que las dos técnicas, el watsu y el cráneo, se sustentan en los mismos principios de escuchar las tendencias del cuerpo, de respetarlas, de seguir esas tendencias y del ser y no hacer, que es lo que hace, les digo a los alumnos, en mi opinión, no sé vosotros qué pensáis o cuál es la experiencia, pero creo que el entorno terapéutico que creamos es yo diría un 70-80% del éxito de la sesión. Y entonces en el agua tenemos muchos puntos a favor, ¿no? Pero bueno, también podemos tener muchos puntos en contra, porque yo no siempre trabajo en una piscina maravillosa, con la luz tenue y todo silencio, para que yo esté súper atenta. Y no, a veces hay 5 fisios trabajando con pacientes o ¿no? niños saltando en el agua y, en fin, pues son desafíos eh, que no necesariamente digo que eso sea negativo, pero, pero pueden ser desafíos para el paciente que sienta que hay demasiado ruido alrededor, que se sienta menos atendido porque hay más distracciones, o que incluso le distraiga a él de llevar la atención adentro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer que todo eso juegue a nuestro favor? Al final creo, y esto también lo digo en las formaciones, que el paciente se acuerda muchas veces del inicio de la sesión y del final de la sesión y un poco de lo que pasa en medio. Pero eso está muy bien, ¿no? Porque eso significa que has hecho bien tu trabajo. Si no ha habido mucho ruido en medio, ¿no? Y si todo lo que he estado favoreciendo es que la atención vaya adentro, y que mi ego no esté ahí rechinando en medio, ¿no? Que no, yo, a nivel técnico ya no sea muy torpe en la praxis, ¿no? Eh, pues eso es maravilloso porque habrá sido esto lo dice Cameron West, una de mis mentoras, ¿cuántos movimientos hay en una sesión o cuántas técnicas hay en una sesión? Un solo y largo movimiento, ¿no? Es como en el agua es todo muy fluido, ¿no? Y también el hecho de estar en seco, yo es que ahora mismo no trabajo ya en camilla, pero bueno, muchas sesiones son así, ¿no? No tienes la sensación de ahora esto y luego esto y luego esto, ¿no? Sino que el cuerpo te va llevando, de eso se trata, por eso, porque estamos ahí escuchando. Bueno, yo desde el inicio, no sé qué tal vamos, pero yo sigo hablando hasta que os vea roncar. Eh, que yo era muy rarita dentro del mundo de la fisioterapia. Se reían los latinoamericanos hace 2 fines de semana cuando les hablaba porque decían, pero qué, digo, sí, casi que me llevaban a la hoguera, porque no era tan frecuente tener un concepto así tan integral del cuerpo hace 20 y tantos años y tenerlo muy claro, ¿no? y luchar por ello. En las formaciones con el Instituto A Player y también lo que yo llevaba de atrás, ¿no? Pues bueno, sí se hablaba de esto, ¿no? De que el sistema nervioso
está protegido pues, por el cráneo y por ¿no? la columna vertebral, que tenemos un sistema de membranas que nos mencionaban ligeramente, o yo recordaba muy poco, ¿no? De todo este sistema de membranas verticales y horizontales y que hay una continuidad por el tubo dural hasta el sacro. A nosotros en la formación yo recuerdo muy poco de la carrera y muy poco también de la formación luego de terapia craneosacral. Bueno, yo ya os he dicho que soy muy curiosa, entonces me puse a estudiar mucho, ¿no? Y cómo realmente qué es eso de la dura madre, dónde se inserta, por qué hay unos senos venosos, cómo se comporta todo eso en esa tensión recíproca, qué importancia puede tener y por qué esa confluencia de los senos está donde está. Eh, Porque yo me cuestionaba mucho esto del ritmo craneosacral que estoy sintiendo, que expresa, qué expresa y por qué se expresa así y por qué hay esa asimetría a veces y por qué. Entonces, bueno, pues nada, yo fui tirando el hilo. Efectivamente, bueno, pues eso sí, anatómicamente estaba muy claro que la dura madre tapiza, ¿no? La capa más externa tapiza toda la bóveda, que se inserta en el agujero magno, en C2, en C3, en el sacro, que recorre libre. Entonces, ¿cómo puede ser que cuando yo trabajo en un diafragma, yo pueda, o cuando yo tiro, por ejemplo, de la base craneal occipital y tiro el tubo dural, pueda sentir los diferentes niveles si no hay inserción? ¿Yo cómo puedo sentir desde la base del cráneo que venga más o menos hacia mí, que tenga esa capacidad de deslizamiento o no? Yo confiaba plenamente en lo que mis manos estaban sintiendo. Bueno, plenamente al principio no, pero luego ya más tarde sí, ¿no? Cuando ya tocas a muchos pacientes, dicen, esto no me lo puedo estar inventando yo. Tiene que haber una base científica que yo no encuentro respuesta ahora, porque no la habrá, pero cuando yo estaba en el agua, sobre todo en el agua, ¿no? Primero en seco, pero después en el agua decía, pero si es que se mueve todo el cuerpo en 3D y de repente veía que había sacudidas, ¿no? Que de repente se sacudía el cuerpo y había contracciones musculares en lugares a distancia. Y esto yo pues decía, no sé, lo contaba hace poco en un curso, ¿no? Decía, ¿pero qué es? Es que me decían los profes, yo preguntaba, ¿no? Los profes de Watts me decían, eso es la energía que se reequilibra y que se mueve con libertad. Y yo decía, pues energía, pero ¿energía de qué? Vamos a ver, ¿qué energía, qué meridiano, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué se mueve la pierna? ¿O se mueve el cuerpo de repente? ¿O se empieza a abrir un brazo y se empieza a mover el cuello cuando yo estoy trabajando de manera tan sutil con un impulso tan pequeño? ¿Cómo puede ser que se mueva de manera involuntaria todo un cuerpo en contra de la gravedad? Entonces me puse a estudiar un poco más la osteopatía estructural y toda esta explicación que dan. Esto lo voy a pasar rápido porque esto me imagino que lo conocéis todos, pero pues bueno, toda esta serie de factores que hacen que se dé ese mecanismo respiratorio primario o lo que se supone que sabíamos en aquel momento, ¿no? Que sí, que hay una motilidad del cerebro y de la médula espinal que marca dos fases de llenado y de vaciado, que le llamamos inhalación y exhalación, que condiciona que haya un tipo de movimiento, no solo en los huesos pares y los huesos impares, ¿no? Que además tenemos unos ventrículos craneales que en los plexos coroideos se está produciendo líquido cefalorraquídeo, ¿no? En los ventrículos arribita ahí, en los plexos coroideos, que pasa hacia el tercer ventrículo y del tercero al cuarto, y de ahí por los agujeros de Luska y de Magendie hacia el tubo dural. Y que por ese motivo nos decían que el líquido cefalorraquídeo se filtraba y que entonces podíamos sentir el ritmo craneosacral en lugares a distancia del cuerpo. Y además yo cuando recibía era capaz de sentir eso. Pues si yo me conectaba con mi propio movimiento, yo era capaz de sentir mi impulso rítmico craneal, no solo en el occipital o en el sacro, sino en lugares a distancia. Entonces, ¿cómo puede ser que esto sea posible? Si el líquido cefalorraquídeo se produce y se reabsorbe, hay un volumen chiquitito,
¿no? Que pasa a esas vellosidades subaracnoideas y de ahí al flujo venoso, ¿no? Al sistema venoso y ya está, pero no es tan fuerte, ¿no? Bueno, luego te explicaban que efectivamente, bueno, pues que esas membranas intracraneales e intraespinales que están conectadas hacen que el movimiento del occipital tire del sacro y que hay un movimiento específico en el occipital y con respecto al esfenoides y que eso hace, bueno, micros movimientos, porque ya se ha demostrado, ¿no? Bueno, que no eran tan amplios esos movimientos que describía Sutherland en la sincondrosis esfenobasilar, pero bueno, que efectivamente sí, que había una serie de movimientos de flexión y de extensión en los huesos impares y de rotación interna y rotación externa en los huesos pares. Entonces esto marca eso que llamábamos ritmo craneosacral con una fase de flexión y una fase de extensión, con una serie de condiciones, ¿no? Que se daban de llenado del líquido cefalorraquídeo, de expansión, de rotación externa y de un aumento del diámetro transversal del cráneo en la flexión, y que además eso tiraba de la base del sacro y de manera que el occipital cuando va a flexión sube y se anterioriza y tira de la base del sacro que sube y se posterioriza en la flexión, ¿no? O la inspiración, y lo contrario en la expiración. Bueno, todo esto en la teoría. Y entonces, ¿cómo puede ser eh, que empezamos a descubrir con los años más cosas, ¿no? Ya os he dicho que empecé a formarme con la escuela Tupimec y entonces empiezan a hablar de la dinámica de la matriz extracelular y de las ondas de calcio, que no sé si habéis oído hablar, el fenómeno de turnover, que luego os pondré un vídeo chiquitito, las ondas de Trave-Meyer y la presión, diferentes gradientes de presiones que suceden a nivel cardiovascular, la piezoelasticidad del colágeno, el líquido, el movimiento y el ritmo de los linfangiones. No sé si vosotros veis, si habéis estudiado algo del sistema linfático, pero bueno, me hice el experto, ¿no? Lo he enseñado mucho. Y os tengo que decir, luego me vais a escuchar si nos da tiempo, que hay cosas que yo no sabía, que me da auténtica vergüenza no saber o no haber sabido a tiempo. Pero bueno, que sabemos que ahora sabemos que el líquido linfático, las ondas de Trave-Meyer, las ondas de calcio, los iones de calcio y la repolarización de los fibroblastos, bueno, luego os voy a contar un poco más. Todo eso también está contribuyendo a ese ritmo que llamamos craneosacral, que ahora se le llama impulso rítmico craneal, o no sé vosotros cómo le llamáis en biodinámica, si le llamáis ritmo craneosacral o impulso rítmico. Bueno, yo sé que habláis de marea media y otros ritmos, ¿no? Pero precisamente, ¿no? Si hay otros ritmos además, entonces, ¿esos ritmos a qué corresponden? Pues bueno, para mí fue muy interesante que pues, ya se descartó el modelo de presostato de Aplayer, que tomó fuerza con las investigaciones no tan recientes de esas ondas de Trave-Meyer y como eso, la presión arterial y la velocidad del flujo estaba creando un ritmo de baja frecuencia que también se describe como 6 a 12 ciclos, igual que el ritmo de los linfangiones y similar al ritmo determinado por esas ondas de calcio. Entonces, pues resulta que ese ritmo craneosacral tiene muchos más factores que están contribuyendo. Ahora sabemos que hay más factores que están contribuyendo a que nosotros sintamos esos diferentes ritmos fisiológicos. Entonces, bueno, igualmente utilizamos ese ritmo como herramienta de diagnóstico y cuando nosotros tocamos a alguien, valoramos desde una sensación bastante subjetiva, ¿no? Porque, ¿qué es lo que determina que un ritmo sea normal o no normal? Bueno, yo tengo referencias, pero ¿qué es lo que eso hace que yo considere que es normal o que es rápido, que es lento?
que es la simetría a lo mejor es más objetivo, pero no tanto. Bueno, para mí había ciertas técnicas que eran comodín, ¿no? Y, no sé, vosotros me imagino que también, que hay ciertas escuchas y ciertas técnicas que siempre van a o se van a dar en muchas sesiones, ¿no? Que nos van a dar muchas claves y que es interesante que se han utilizado en varios artículos también y que nos han dado resultados muy determinantes. Da igual que nosotros sintamos el ritmo desde el occipital o desde el sacro o desde los dos extremos, que aunque las diferencias sean ligeras entre diferentes localizaciones, nos van a dar una sensación y el paciente va a percibir también diferentes sensaciones, desde el inicio en que yo empiezo a escuchar hasta que hay cambios que se empiezan a suceder, ¿no? Y el paciente puede no saber, por ahí teníamos a María, ¿no? que no es profesional de la salud o que no tiene conocimientos de osteopatía, ¿no? Y no es necesario para el paciente, sobre todo si trabajáis con niños, ¿no? Que el niño no tiene por qué saber, pero sabe que se siente bien y confía plenamente y percibe que las cosas son diferentes después de estar un ratito con esas manos ahí. Hay varias técnicas, la técnica de liberación de la base del cráneo y la técnica de CV4 que se han incluido en varios artículos. Este es uno de los que os menciono y luego no sé muy bien ya dónde lo he metido, pero hay otro que se usan de hecho las dos y otra más de las fascias del cuello que tienen efectos significativos, o sea, los resultados son significativos con respecto a cómo actúan a nivel del sistema nervioso autónomo. Sí, hay con esta técnica en concreto que se usaba placebo en los mismos pacientes en diferentes semanas, placebo y CV4, y el cambio que había a nivel de las ondas alfa cerebrales, que sugería un cambio a nivel del sistema nervioso autónomo, que es por lo que hace que aun cuando no supiéramos muchas de estas cosas que os voy a compartir después, pues que efectivamente estaba indicado por la experiencia clínica, sabíamos que estaba indicado pues, en casos donde había una hiperactividad del sistema nervioso o cuando queríamos normalizar presiones, normalizar a nivel cardiovascular, que hubiera una detoxificación del cuerpo y demás. Este es el otro artículo que os decía, ¿no? Que lo que se vio es cómo puede aumentar o potenciar el sistema inmunológico del paciente con los marcadores tumorales, ¿no? Entonces, este y otro artículo que os comparto más adelante sobre el nervio vago. La técnica de liberación de la base del cráneo, la técnica de la compresión de cuarto ventrículo y esta última de la derecha, ¿no? de las fascias del cuello. Pues súper interesante, ¿no? Porque de hecho esto fue lo que ha empezado a determinar que se nos considere como no como contraindicados en pacientes oncológicos, sino como técnicas que pueden ser beneficiosas para pacientes oncológicos. Y para mí mucha curiosidad con esto del tubo miodural, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya una conexión directa entre el tubo dural y las estructuras más superficiales? ¿Qué relación puede tener esto, además con la localización que tiene con los pares craneales? ¿Y qué efectos a nivel sistémico puede tener esta técnica que los pacientes, o sea, que tú también percibes, ¿no? Porque me imagino que vosotros también os haréis a vosotros mismos y o sea, hay la sensación tan clara de cuerpo soltarse, pero no soltarse solamente la estructura en sí, sino que está sucediendo a nivel global. Entonces, bueno, me parece importante hacer una pausa muchas veces para realmente replantearnos qué es lo que qué es lo que estamos haciendo. Cuando yo tengo una manera de acercarme al paciente con un tacto ligero, que es de lo que vamos a hablar, ya me voy a enrollar poco con florituras y vamos a la chicha gorda,
a nivel de actitud, lo primero, y cómo yo llego al paciente y el tipo de contacto que nosotros hacemos, que muchas veces es la dificultad que tenemos cuando estamos estudiando, yo por lo menos, ¿no? Que, yo por lo menos tuve en su día y con los alumnos pasa también, que vamos a degüello, ¿no? Con un contacto que no corresponde, si lo que, el enfoque que queremos tener y hacia dónde nos queremos dirigir es X, el tacto que necesito usar y la presencia que necesito usar es X también y que todo vaya alineado. Entonces, esto dentro del concepto de tensegridad, ¿cómo cuadra? Me vais a decir, por fin, me decís si estas cosas las sabéis o no, ¿vale? Porque si es así, me ahorro unas cuantas diapos y me voy a otras cosas. Pero para mí cambió mucho cuando empecé a seguir, igual yo es que soy muy cuadriculada, pero cambió mucho el saber que anatómicamente para mí se ha abierto un mundo con todos los descubrimientos que se han hecho acerca de la fascia, los diferentes componentes y diferentes células que hay y receptores que tenemos, ¿no? Que es desde donde os estoy hablando. O sea, yo tengo clarísimo que el paciente con este tipo de contacto que yo uso de 5 gramos se siente rico, es bien recibido, tiene unos efectos a nivel local, me lo cuestione o no me lo cuestione. Ahora ya hay evidencia aplastante, ¿no? Pero digo, hablo de hace años. Esos efectos que hay a nivel local y esos efectos que hay a nivel sistémico. ¿Qué es lo que ahora sé que está explicando que todo eso tiene esos efectos, pero además que él lo está percibiendo, lo está integrando y está procesando junto conmigo? Y esa comunicación que se da no verbal en el agua más, lo tenéis que probar, en el agua más, donde capas y diferentes niveles lo decía Nuria hace un momento, de cuerpo fluido, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, todo a la vez y momento a momento, eh, está tan claro que es así, ¿no? Entonces, pues yo, como he estado unos años en la universidad, no me ha quedado más que intentar probarlo, ¿no? Y también la curiosidad. No es que me hayan obligado, ¿eh? Lo he hecho por gusto, porque además para mí ha sido determinante. Esto que se puso tan de moda, ¿no? Del concepto de tensegridad y que, bueno, pues que ya es un modelo que revolucionó la manera de entender el cuerpo humano y bueno, que venía de la arquitectura, pero que se llevó al modelo celular, ¿no? Por el doctor Inver, y que empezaron a hablar de la mecanotransducción. Bueno, entonces yo ya no era solamente hablar del sistema nervioso central y de las meninges y del líquido cefalorraquídeo, sino que yo empecé a estudiar ya más cositas y a entender que eso del tejido conectivo pues tenía mucha relevancia, o más de lo que yo podía sospechar. Que además todos los componentes que forman el tejido fascial tienen una misión y están jugando un papel muy importante, todos y cada uno de ellos. Nosotros tenemos una matriz extracelular que tiene casi tanta o más importancia que las células libres y las células fijas propias del tejido conectivo, los fibroblastos, las células adiposas y otras que os voy a hablar ahora. Hay esas células libres relacionadas con el sistema de defensa y la matriz extracelular con las sustancias fundamentales, espacio, la negrura, ¿no? Y las fibras. Conocíamos el colágeno, o era más conocido, porque además pues la disposición desde las microfibrillas a las fibrillas, a las fibras, los tendones, los ligamentos, pues le da una consistencia de mucha resistencia al cuerpo. ¿Esto lo conocéis?
¿Conocéis el trabajo de Jean-Claude Guimberteau, que es esta imagen que estáis viendo? Bueno, pues yo os voy a poner algún vídeo, pero tenéis que buscarlo porque es súper bonito y súper interesante. Fue un belga que, bueno, vive, es un anatomista que empezó a filmar por artroscopia en vivo esto que vais a ver en algunos vídeos, ¿no? El comportamiento de la fascia. Y entonces, realmente, ¿cómo se puede ver que en tejido vivo la matriz extracelular y todos los componentes de la fascia tienen esa cualidad que veis, acuosa, que necesita poder deslizarse capa entre capa, que es tridimensional y que nada tiene que ver con eso que se limpiaba en los cadáveres, ¿no? Esta historieta también la cuento siempre porque es que esto me lo contaban a mí. Mis padres son médicos, ¿no? Y esto me lo contaban. Cuando llegaban a las 8 anatomía patológica, o sea, disección, limpiamos el cadáver. Limpiar el cadáver era quitar la fascia. Entonces, claro, no se sabía para qué servía ese tejido, que además, si lo vemos en vivo, claro, fijaos el brillo de la imagen, aunque sea una captura de pantalla, ¿no? Pero que es que está hidratadísimo. Luego hablaré un poco de la fascia fluida, ¿no? Elisa, Entonces, sí. perdona, y ahora que estás hablando del tema de la fascia, que hay un reportaje súper interesante en Arte TV y hablaban de la importancia que, o sea, que lo que le estaban haciendo ahora muchos cirujanos en plena operación, trabajar esa fascia para ver si había una liberación tendinosa y si no, bueno, pues el directamente empezar a operar, pero que muchas veces no hacía falta ni operar. Con el trabajo directamente sobre ella y recuperaban enseguida. Y Mucho la más verdad que conservador, sí. claro, en las intervenciones en general, o sea, que yo que sé, yo porque trabajo más, y bueno, y tú también, ¿no? Con pacientes con chicos con parálisis cerebral, que las intervenciones eran, ala, venga, corto Ujú, y luego, pues es que muchos eran casi peor. sí. Y no, y cada vez se ha ido haciendo, pues no, pues toco un poquitito, ¿no? Toco un poquitito, desfleco un poquitito, pero eso se conserva, libero un poco las fibras, pero conservamos, porque muchas veces si yo corto planos y eso se tiene que luego reordenar, ¿no? Y si no se libera y no se normaliza con el estímulo adecuado, se crean más restricciones de movimiento Sí, que pues luego van a generar problemas, que es lo que manejamos nosotros en terapia, ¿no? ujú, Eh, las capas sobre capas, los así. locales acumulados que se hacen sistémicos. Pues muy interesante, pues no lo conocía, pero ahora en Madrid está otra vez, no sé si visteis Bodies, pues ahora hay como un parecido, ¿no? Está otra vez aquí, que nosotros vamos a ir con los alumnos de la uni. Y el plastinarium que hacen de fascia también. Sí, dinos, Diego. Estás silenciado. Estás silenciado. Búscate el micro ahora. ¿Ahora? Sí, sí. Vale, no, vale. Hola, muy interesante todo lo que estás contando, pero yo vengo del mundo bueno, de la reflexología, el quiromasaje y el sacro, ¿no? Estoy con el sacro ahora muy, muy puesto y estoy apasionado con el tema. Y el Watsu ha entrado a mi vida a saco. No sé, Ah, estas cosas que el Watsu empieza a aparecer en tu vida y verdaderamente no tenía yo las nociones del Watsu con el sacro. Pero el tema de la fascia se me ocurre una pregunta. Todas las emociones se quedan metidas en la fascia, ¿verdad? mira, en la diapo o unas diapo está este artículo. Yo no sé si tú eres muy artículos. A mí es que este es una revisión, es una editorial, ¿eh? Sí. O sea, no es un estudio, es una editorial, pero me parece súper bonito porque resume, si hablas un poquito, entiendes un poco si no usas el Google Translator, ¿no?
que habla precisamente de eso. Y luego os voy a compartir más evidencia de la influencia que tiene a nivel psicológico y a nivel emocional este tipo de mecanoterapias, ¿no? Las terapias que usamos un impulso mecánico y que estimulan, que es a lo que hacia donde me estoy dirigiendo, qué estructuras estimula y cómo hace que eso estimule ciertas áreas del cerebro que tienen que ver también con la interocepción. Y claro, sí, vamos a ver, esto suena como un poco sutil, pero es así. En el cuerpo, el cuerpo almacena, ¿no? Somos un almacén de energía. Y de hecho el estado pretensil de la fascia hace que estemos preparados para usar esa energía cuando sea necesario, ¿no? O sea, tu tensor de la fascia lata está preparado durante la marcha para reaccionar ante el impacto de tu pisada. Y de la misma manera, si yo algo no estoy preparado para gestionarlo, ¿qué hago? Lo guardo, ¿no? Lo guardo, lo hago un paquetito y cuando esté preparado para gestionarlo, lo voy a liberar, ¿no? Entonces, en nuestro cuerpo, todo, la mente está en todas partes, ¿no? Y la emoción está en todas partes. No es que la mente sea solo el cerebro. O sea, los receptores, tenemos receptores de presión y receptores térmicos y receptores que responden al dolor en todas partes en el cuerpo. Y toda la memoria que tú tengas de un impacto, la fascia responde, Diego, a estímulos de todo tipo, pero sobre todo de compresión y de tracción por los tipos de receptores que tenemos específicos, Sí, ¿no? sí, yo eso me lo creo, Especializados. totalmente. Entonces, cuando tú sufres un impacto del tipo que sea, ¿no? Sí, puede ser emocional y tu postura está condicionada por esa emoción. Y se me ha hecho el corazón un gorruñito, ¿no? Decimos, pues se me encoge el corazón. Bueno, es que efectivamente os voy a compartir un artículo, si da tiempo, de cómo los fibroblastos del tejido cardíaco responden endureciéndose y eso tiene una cascada de respuestas bioquímicas. Entonces, da igual el impacto sea físico, mental o emocional, la respuesta del cuerpo es X, ¿no? Y eso se queda ahí hasta que estamos listos, se les da el estímulo necesario para que eso se pueda realinear. A nivel físico, lo más estructural, en los fibroblastos se vuelvan a realinear o las fibras de colágeno se vuelvan a realinear de manera ordenada y la emoción que está asociada con ese bloqueo físico también se libere. Que muchas veces la liberación emocional no tiene por qué ser un drama enorme, ¿no? Sino que son, o sea, puede ser un suspiro o una sensación o un olor o... Entonces, sí, definitivamente. Aunque seas un fan del sacro y esto no estés tan familiarizado, el sacro se llama sacro porque es sagrado. O sea, hay pocos lugares tan sagrados en el cuerpo, digo. El esfenoides, a lo mejor pienso. Y la disposición en el cuerpo de las estructuras anatómicas, todo tiene un porqué. Y el sacro está ahí para proteger órganos físicos, sí, pero también yo hablo desde el punto de vista como mujer, toda la emoción que está asociada también a la sexualidad, ¿no? que tiene que ver con esa zona del cuerpo. No sé si he respondido, pero voy a hablar más de eso porque para eso estamos aquí. Lo que pasa que, aunque te parezca que no, todo esto tiene relación con lo que estás preguntando, ¿vale? Sí, Solo que estoy yendo pasito a pasito, porque no sé tampoco, no sé tampoco cuánto sabéis de esto y además me parece súper bonito. Yo voy más rápido si no, pero bueno, me parece importante. Entonces hemos dicho que el colágeno da esa resistencia al cuerpo. Y los fibroblastos, que es una de las células específicas del tejido conectivo, bueno, de hecho es el principal componente celular que fabrican otros componentes de la matriz extracelular,
y que tienen la capacidad de comunicarse entre sí, hablan entre sí y en función de lo que es necesario controlan la tensión que tiene el tejido ante la demanda. Ellos reciben el estímulo de compresión que tú das y eso va a condicionar que se produzcan más fibroblastos o que se realineen y se pierdan número de fibroblastos para fluidificar. Si yo sufro un impacto, lo que estamos hablando ahora con Diego, si yo sufro un impacto, mi tejido en un accidente de tráfico, por ejemplo, ¿no? Mi tejido, ¿qué hace? Se densifica, se protege, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Produzco más fibroblastos para endurecer la matriz extracelular y protegerme de esa tensión. O si es algo crónico, el impacto del talón durante la marcha, ¿no? ¿Qué hago? Pues produzco más osteoclastos y endurezco ese tejido óseo. Bueno, además, y volveré a esto, ¿no? O sea, tienen la capacidad de comunicarse entre sí y de graduar la tensión del tejido. Tienen un citoesqueleto que tiene filamentos de actina y filamentos intermedios que juegan un papel muy importante en la comunicación intermembrana. Cuando un fibroblasto recibe un estímulo de presión sostenida en el tiempo, pero de baja intensidad, que es el estímulo que estáis dando vosotros con las manos, ¿no? De 5 gramos de presión o incluso menos, ellos tienen la capacidad de sentir ese estímulo y de desencadenar una serie de respuestas. De hecho, están implicados en los procesos inflamatorios. Si es un estímulo prolongado en el tiempo, o sea, perdón, corto en el tiempo y de baja intensidad, está formando lo que ahí llaman microvacuolas. Esa disposición que veías antes también en el otro vídeo, ¿no? Como espacios vacíos, que no son vacíos, distribuidos y esas fibras, ¿no? Que están por ahí en medio en la matriz extracelular. Bueno, vale, esperad, que hay más. Hay los miofibroblastos, ¿os acordáis que eso que decía yo antes? Es que al paciente se le mueven las piernas en el agua y resulta que es que los miofibroblastos, que son derivados de los fibroblastos, tienen capacidad contráctil y tienen la capacidad y la misión de reparar y remodelar el tejido dañado y producir nueva matriz extracelular. O sea, que detectan esos cambios de tensión y forman adherencias para reparar el tejido. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con mi estímulo? Favorecer lo contrario. Cuando yo doy un estímulo suave y de corta duración, ¿qué voy a favorecer? Que se realineen esas fibras de una manera más ordenada. Si curioseáis y si alguno hacéis acupuntura, además de biodinámica, es lo mismo que conseguimos con una aguja. Cuando tú metes la aguja y mueves la aguja, o en punción seca en fisioterapia, que hacen un barrido, ¿no?, de la aguja, lo que hacen es rompemos las adherencias y en las 48 horas siguientes, si veis las fotografías, ahí hay un proceso inflamatorio controlado, ¿no? Y después eso se repara. Es lo mismo que estamos consiguiendo con nuestro estímulo mecánico. Bueno, tenemos otras fibras, otras células, perdón, que son los telocitos. Esos telocitos son mecanosensibles y también contribuyen a la reparación celular. Tienen unos pies, tienen un cuerpo grandote, que es esto que veis ahí a la derecha, no sé por qué no se ve el ratón, con un núcleo y con unos pies que se llaman podómeros, que también están ahí a veces en la membrana, ¿no?, para transmitir y contribuir a la comunicación. Hay otras células que se descubrieron recientes, que son los fasciacitos, que también tienen un papel importante, pero que no vamos a hablar de ello. Bueno, última parte así relevante, que ya hemos mencionado alguna cosa sobre la inervación de la fascia, es que sí, tenemos esos mecanorreceptores especializados que responden no solo a la compresión, sino también a la tracción.
¿vale? O sea, los corpúsculos de Pacini, los de Golgi y los de Ruffini, que responden a los estímulos de tracción, de compresión y que dan una respuesta de orientación del cuerpo, de movimiento del cuerpo y de posición. Estos son un 20-30%, pero el 70-80% o más de los mecanorreceptores del tejido facial son las fibras A delta y las C, que son las que responden a estímulos de todo tipo, mecánicos, térmicos, químicos y nociceptivos, y que están presentes no solo a nivel superficial, pero también a nivel profundo. Estas son importantísimas, porque estas son las que se han relacionado más con ese tacto ligero y con la interocepción. Bueno, entonces todo esto lo que hace es que la fascia sea el mayor órgano sensitivo del cuerpo. O sea que toda la información somatosensorial que se está desencadenando cuando nosotros tocamos con este tipo de tacto ligero es enorme. Toda la información que está llegando al sistema nervioso pues es inmensa y está por todas partes, hemos dicho. O sea, la fascia es un sistema que está presente en todas partes, que está involucrada en la enfermedad y en la disfunción en casi todos los casos, como un efecto o como una parte. Nosotros conocemos unas funciones básicas, ¿no?, de compartimentación, de revestimiento, empaqueta, ¿no?, envuelve los paquetes, ¿sí?, y da forma y da cohesión y ayuda en la reparación de heridas y tal, pero hay otras cosas que son muy importantes para nosotros como terapeutas que trabajamos con este tipo de técnicas. Una, ya hemos dicho que los receptores de Pacini responden a esa carga breve y ligera, y el estiramiento también sostenido y moderado estimula los órganos de Golgi. Hay una característica que no sé si conocíais de la fascia. La fascia es un gel, ¿no? Eso que habéis visto en el vídeo, ¿no? Esa cualidad, esa hidratación es necesaria. Hay una propiedad de la fascia que es la tixotropía, que es debido al colágeno que tiene esa cualidad. Es la capacidad que tiene el tejido facial para, cuando se le da ese estímulo de baja intensidad y de corta duración, cambiar sus propiedades viscoelásticas y volver a su carácter inicial, ¿no? Si yo me paso con la intensidad del estímulo, o bien en duración o bien en carga, pues el cuerpo no va a volver a su origen, ¿no? Entonces, esto perdón que paso esto porque esto ya está dicho, es el tener esto presente cuando estamos trabajando, el que la fascia es capaz de conectar y que necesita esa capacidad de hidratación para que se deslice entre sí, y que además está sucediendo esto a nivel microscópico y a nivel macroscópico. La mecanotransducción es esa capacidad que tienen todos los componentes, o la mayoría de los componentes que vamos a mencionar y que hemos mencionado, para, ante estos estímulos, responder realineándose, o sea, modificando el comportamiento celular y adaptándose a ese estímulo, y cambiando la expresión génica. O sea, estamos cambiando con ese estímulo leve y sostenido, estamos cambiando cómo se expresa el contenido de ADN de las células. No sé si esto, bueno, a mí me daba vueltas un poco la cabeza cuando empecé a escucharlo, ¿no? O sea, que realmente estamos produciendo un cambio a nivel microscópico, pero de muchísima importancia, ¿no? Entonces, que hay procesos que se están produciendo a nivel mecánico, pero también a nivel bioquímico. Y que esas fuerzas que estamos induciendo, ¿no?, van a producir una respuesta de mayor síntesis de proteínas, de reparación, sí, y también una respuesta anti y proinflamatoria. O sea, que esa sensación que tiene el paciente a veces de agujetas o, ¿no?, pues es porque estamos provocando también esa respuesta controlada.
No me meto mucho en esto, pero eso que sepáis, que o sea, está demostrado que las células van a migrar en función del objetivo, ¿no? Y que eso que habló Inver de la tensegridad, efectivamente demuestra, todas estas cosas demuestran el efecto que tiene nuestro input eh, para reorganizar la propiocepción del paciente y la interocepción del paciente. O sea que estamos cambiando la expresión génica con nuestro impulso, quiere decir que está cambiando la percepción que el paciente tiene de sí mismo, que se están produciendo cambios a nivel local, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso autónomo, y todo eso ayuda a modular el dolor, sí, pero también ayuda a cambiar el concepto, la imagen corporal del paciente y la imagen que el terapeuta tiene del paciente. Estamos aquí. Diego se lleva la mano a la cabeza. No. Es que no, es que Le hemos perdido. no, es Houston. tan se te escapa. O sea, pensar que todo eso está aquí ya me rompe todos los Claro. esquemas. Bueno, pues es que de verdad, o sea, yo estoy viendo que es casi la hora y ni he empezado a hablar de lo que quería hablar. Pero me voy un momento, voy a irme a la pantalla chiquitita para ver, me voy a pegar un salto. Madre mía, ¿para cuántas horas era esta Pues presentación? para mucho, porque soy una exagerada. Pero esto, me quiero venir a esto. Bueno, una sola cosa de aquí, que ya estaba hablando antes de que nos conectáramos todos. Le han dado el premio Nobel a dos personas que por sus descubrimientos sobre el piezo 1 y piezo 2, que ya leeréis sobre ello, ¿vale? No voy a hablar mucho, más que mencionarlo, pero que son también mecanosensibles. Son unos receptores que son mecanosensibles y que también desencadenan respuestas de ondas de calcio y que tienen que ver, bueno, están presentes en varios tejidos, y este artículo es súper bonito, lo acabo de leer, sobre la relación que tiene el piezo 1 con el fibroblasto a nivel de células cardíacas. ¿En qué se traduce esto? Es qué influencia va a tener la restricción de movimiento en cualquier parte del cuerpo y qué efecto va a tener mi intervención terapéutica a nivel local y a nivel global, ¿no? Bueno, ya buscaréis más sobre el piezo 1 y 2. Me vengo a esto que es muy chulo. Cuando nosotros trabajamos en el agua, yo a los alumnos les digo, piensa que tu mano es una araña en la superficie del agua, para repartir toda la presión por igual y usar ese tipo de contacto que queremos usar, ¿no? Que se le llama tacto afectivo o tacto ligero cuando hablamos en investigación, ¿no? Y que cuando nosotros compartimos esos principios de la TCS, que yo cuando era fisio cuadriculada decía, pero ¿cómo que si mi sistema de creencias, pero todo esto tan etéreo, ¿de qué va? ¿No? Y efectivamente todos los artículos interesantísimos que se están publicando ahora refuerzan estos conceptos, ¿no? De que cuando yo me acerco a un paciente necesito poder estar desde esa escucha activa, aceptando la realidad tal cual es, no queriendo cambiar nada, no juzgando, sino simplemente confiando en la sabiduría del cuerpo, que ahora llamamos homeostasis, ¿no? Apleyer hablaba del médico interno, y Sutherland hablaba de esa presencia neutra, ¿no? Pues bueno, efectivamente aceptar al paciente y sus resistencias cuando las haya, y está bien que el paciente perciba que como si no me ha hecho nada, ¿no? Pero realmente sabe que ese no hacer nada muchas veces es mucho más efectivo, y que cuando nosotros hablamos de esas fibras de colágeno que se realinean en dirección a la tensión, o cuando yo toco y siento la bóveda craneal y siento una restricción rígida y mi intervención es a lo mejor es más intensa, es más de acción, porque el bloqueo es óseo, ¿no? Y la cantidad de presencia o de presión es mayor, es porque requiere más intervención, pero no deja de ser una actitud respetuosa, aunque yo sea más intervencionista, ¿no? O sea, nunca va a ser igual cuando yo trabajo en las diferentes esferas del cuerpo, da igual, no
No será igual cuando yo trabajo en el cuerpo sutil, ¿no?, que cuando trabajo en el cuerpo físico. Si mi objetivo es trabajar en normalizar las membranas de la dura madre, mi contacto irá dirigido con una cantidad de presión. Si mi objetivo es normalizar el impulso rítmico craneal, mi contacto será más ligero todavía que si voy a dirigirme hacia una restricción ósea, ¿no? Bueno, esto que me lo compartió un profe que se llama Jorge, me parece súper bonito, que nuestro trabajo está al servicio del movimiento, ¿no? Optimizar el movimiento y la conducta, que es lo que nos conecta con esa interocepción, ¿no? Cómo yo percibo también el movimiento y mm, qué me sugiere a nivel físico, mental, energético y emocional ese movimiento, cómo soy capaz de hacerlo y cuánto esfuerzo me cuesta. A veces no es un esfuerzo físico, sino que es un esfuerzo emocional, ¿no? Y que llevar una postura erguida implica muchos cambios para mí, porque el peso que llevo en mis hombros no tiene nada que ver con el acortamiento del pectoral, ¿no?, sino que tiene más que ver con el bloqueo emocional que tengo en este momento. Entonces, cuando yo optimizo, busco ese equilibrio entre la eficacia y la eficiencia. Y como yo sé que ese paciente está teniendo equilibrio entre la eficacia y la eficiencia, es cuando yo percibo que sus ritmos biológicos están en equilibrio, ¿no? Uno de ellos será el ritmo craneosacral o el impulso rítmico craneal, pero otros, hablaba antes Nuria, del sistema cardiovascular, ¿no? Y como nosotros desde la biodinámica o desde la terapia craneosacral podemos trabajar con ese sistema cardiovascular o el sistema linfático o el sistema linfático, ¿no?, y normalizar todo eso porque todo está en relación. Vale. Bueno, este artículo de la izquierda os lo súper recomiendo porque ellos demostraron cómo en un estudio donde parte de los evaluadores, ¿no?, de los que hacían la intervención con miofascial, con la atención puesta en una tarea auditiva, midieron los resultados y otras intervenciones donde la atención estaba puesta en el contacto. El efecto que eso produjo a nivel de los receptores, en todos los casos lo recibían como un contacto agradable, pero los resultados a nivel de interocepción fueron completamente diferentes. En aquellos en los que hubo un contacto ligero y facilitación con el tipo de abordaje que nosotros hacemos, se estimularon la corteza insular y la corteza cingulada, ¿no? Son dos áreas que están relacionadas con la interocepción. O sea que la información que percibe el paciente cuando yo estoy tocando con conciencia es diferente, ¿no?, y el proceso de integración de esa respuesta es diferente que si yo como terapeuta no tengo la atención puesta ahí. O sea que definitivamente hay un proceso interoceptivo que está condicionado por el tipo de contacto que yo estoy haciendo. O sea que si yo quiero que el paciente tome conciencia del movimiento del cuerpo, ¿no?, de su tejido, lo que va a contribuir y va a determinar es cuál es mi actitud y cuál es el contacto que estoy usando. Porque os he hablado antes de los receptores que si el piezo 1 y el piezo 2 y las células de Merkel y demás, es porque es este tacto ligero el que se relaciona más con esas respuestas de la corteza insular. Estas son las imágenes de ese artículo que os he mencionado, ¿no?, donde hay una diferencia
en las diferentes áreas que se estimulan según la tarea en la que está enfocándose el profesional. Bueno, a mí esto me parece súper interesante, ¿no? Que realmente cuando estoy tocando a un paciente, yo esté con el enfoque puesto en eso, ¿no? Bueno, muy rápido solamente para hablaros de la fascia líquida. Nosotros sabemos, bueno, porque trabajo en agua, ¿no? Entonces, y además porque son más factores que se tienen en cuenta. Antes hablaba Nuria del cuerpo líquido, ¿no? Me parece que hablabas, ya no sé quién ha sido. Bueno, hay un 65% del peso corporal que es agua. Y entonces, cuando mi contacto es un contacto fluido, va a haber una respuesta también que va en tono a ese estímulo. Entonces, si además sabemos que la capacidad de hidratación del cuerpo facial está determinado por el tipo de estímulo que yo estoy dando, si yo lo que quiero es que haya libertad de movimiento en el cuerpo y que con este tipo de contacto la información que llega al paciente esté provocando un cambio a nivel de las áreas interoceptivas, ¿no? La corteza las áreas relacionadas con la interocepción, este contacto fluido será lo que esté buscando. O sea, que cuando a mí me decían no usa la mano mantequilla, efectivamente es que eso es lo que quiero lograr. No hay un concepto de tensibilidad para entender el cuerpo humano. No, hemos dado un pasito más. Ahora se habla de biotensibilidad con esto que veis aquí arriba, Rapid Adaptability of Internal Network. Se está hablando ya de fascia líquida y fascia sólida para entender el cuerpo. Le llaman REIN, ¿vale? A ese nuevo modelo de tensibilidad, donde todo está en relación. Es esa matrix en 3D que nosotros estamos tocando y que cuando tú estás tocando y estás sintiendo que lo que estás trabajando es una estructura vascular, porque estás dando el impulso dirigido hacia esa estructura. Yo no he hecho biodinámica, pero sé que vosotros habláis más de lo que a mí me hablaron en terapia craneosacral con el Instituto Ableyer, ¿no? De otras mareas, usáis una presión todavía más sutil, ¿no? O usáis un enfoque sostenido, o yo ahora hablo o trabajo con el volumen del cuerpo, ¿no? O el enfoque hacia el sistema cardiovascular, porque todo eso va a producir diferentes efectos y porque según cómo está el paciente y cuáles son sus necesidades, si es más trabajar en la emoción o es más trabajar en potenciar su sistema inmunológico o mejorar su funcionamiento cardiovascular, mi intención terapéutica y mi impulso terapéutico va a ser diferente. ¿Estoy siendo clara o las caras, Nuria? No sé si me he ido ya demasiado. No, pero es curioso lo que estás comentando porque últimamente cuando doy un masaje sacrocraneal, sí que es verdad, a mí lo que más me cuesta, a lo mejor no soy tan profesional como vosotros en ese aspecto, sino lo que más me cuesta es esa conexión que tú estás, interactuar entre paciente y terapeuta, que muchas veces esa conexión se te va, pero la sientes que has tenido esa conexión, pero va y Sientes viene, va y cuando viene. tú estás presente y cuando el paciente está presente o no lo está, o tú no lo estás, ¿no? Y bueno, sí, y la Claro, o sea, interacción quiero es decir mutua, que claro. no solamente eres tú, es que él Sí. también esté presente o no lo esté. Jo, no Mm. sé cómo dejar de compartir ahora aquí, ¿vale? Porque estoy con la pantalla y estás hablando, perdóname. No, 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 es Eh, eso. Y entonces me imagino que en el WASU la sensación, primero, me imagino porque lo he probado poco, también tengo que reconocerlo, ¿no? Pero que la sensación tiene que ser mucho más, se potencia, porque el paciente está mucho más receptivo, ¿no? O más Bueno, sensitivo. las características del trabajo en agua o que pueda a lo mejor favorecer la presencia del paciente durante la sesión
Fíjate que nosotros, bueno, en cráneo también se trabaja con ojos cerrados, ¿no? A veces, y lo que buscas es que la persona esté presente, ¿no? Que esté presente en lo que está pasando, no esté pensando, ni tú tampoco, en la compra que vas a hacer o en que luego vas a hacer de comida. Pero, aunque sea muy importante, pero lo importante en ese momento es qué está sucediendo. Y muchas veces lo que pasa es que tus propias resistencias, las resistencias del paciente, se encuentran y se van, ¿no? O se va, o tú te vas, o os vais juntos. Y es importante volver a traerle a la presencia corporal. Nosotros en el agua tenemos a favor que tenemos el agua, ¿no? El agua constantemente acariciando el cuerpo y tocando todos esos, no he hablado de todo, ¿no? Pero todos los receptores que hay y que están dando información al cuerpo y qué es lo que para mí es determinante, qué es lo que explica todo esto que a mí me echaban por tierra, ¿no? Que explica que haya un cambio tan importante para el paciente desde el inicio hasta el final de la sesión. Porque realmente una sesión de Watsu te puede cambiar la vida. A mí me ha cambiado la vida, ¿no? Cada sesión, no solo de Watsu, ¿no? Pero es una sesión en el agua es muy poderosa porque hay mucha estimulación a nivel vestibular, a nivel somatosensorial, todo el trabajo que estás haciendo a nivel facial y cráneo sacral, o sea, en todos los sistemas, ¿no? Pero la atención está puesta adentro porque tienes los oídos dentro del agua, los ojos cerrados, el terapeuta como si no estuviera, el sonido del agua, ¿no? Amortiguando todo y la sensación de ti contigo, ¿no? Con el estímulo sostenido, constante de la presión hidrostática que ya está facilitando todos estos receptores macanosensibles, ¿no? Y la respuesta de los fibroblastos, todo esto que os he estado contando, que ya está favoreciendo una facilitación en el cuerpo y que además el agua es muy emocional en el sentido de que, bueno, nosotros nacimos sumergidos en agua y a mí no me gusta hablar de esto a los pacientes, ¿eh? No lo menciono para que no asocien tampoco con que, ay, es que me voy a ir al líquido amniótico, no, que sé yo lo que va a pasar en la sesión, ¿no? Pero sí es cierto que el agua es yin, ¿no? Es muy, te envuelve, es receptiva y aunque el ritmo de la sesión puede cambiar y de hecho, como yo enseño la terapia craneosacral en agua es que necesitamos muchas veces trabajar en la estructura para ir capa a capa, ¿no? Para llegar a la profundidad, a veces para poder llegar a la dura madre ¿no? Y a ese puente miodural necesito primero liberar otras capas de fascia más superficiales para poder llegar ahí y poder sentir un impulso rítmico más normalizado, ¿no? Pero todo el proceso que se produce para el paciente es transformador. Pienso, y yo esto lo digo sin tener la prueba científica, pero yo digo que una sesión en agua vale por 3 fuera del agua, por todo lo que está sucediendo, que no lo puedo medir, ¿no? O sea, pero de hecho los cambios no los mido inmediatamente después de la sesión. Tengo que esperar un tiempo después, ¿no? Y es importante también el proceso de comunicación con el paciente después de la sesión, siempre, ¿no? Pero en el agua parece que no has hecho nada, más todavía, porque es muy sutil. Diego, no sé si has recibido de Elia o de quién has recibido. No, de Monse. Yo Ah, estoy en vale, Barcelona. vale, qué bien. Y la verdad es que para mí fue como ir al feto otra vez, al feto, y una sensación, mira, que he recibido pocas, la verdad, pero han sido muy, muy impactantes para mí. Y ha sido un constante, de repente, otro fluir, de empezar no sé si os pasa cuando empiezas a oír, ves a un italiano y empiezas a ver muchos italianos. Pues esto es lo que me está pasando con el WhatsApp, un mogollón de personas que empiezan a estar metidas con el tema del WhatsApp, En Francia hay un montón, porque yo no entiendo por qué aquí en España todavía esto no ha proliferado, pero bueno, creo que todo lo que tiene sentido todo lo que has hablado,
tiene, y con el sacro pues está muy, muy conectado. Ahora, me encantaría ver, o sea, no, es que ver es imposible, es sentir cómo es el sacro, trabajar sacro dentro del agua, que eso me parece que podría ser interesantísimo. Claro. Pues es súper potente. De Ya, hecho, ya, no, no, me lo el creo, ¿eh? feedback que da las personas que han hecho Watsu y que no han hecho cráneo en agua, es curioso porque todos usan la misma expresión. Sin conocerse entre ellos, dicen que es como un paso más. ¿Sabes? Es como abrir una nueva dimensión al trabajo. Ujú, ujú. Y bueno, yo creo que el agua integra todo y es Mm, un poco, ya nos hemos pasado de hora, entonces yo no he llegado vale. ni siquiera a donde quería llegar, o sí, pero me Perdón, ha sido gustaría culpa mía compartir. un poco. No, 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 no es por tu culpa, no es culpa de nadie, es responsabilidad mía que soy la que llevo aquí la batuta, pero hay dos cosas que me gustaría compartiros, no irme sin deciros, y os muestro así muy cortito las pantallas porque me parece fascinante. Esto es una de las cosas que os dije que yo no conocía, estando enseñando vascular en la universidad y que Jorge nos habló de ello en un seminario, que es el Primo Vascular System, un sistema vascular que yo no sé si vosotros sabéis de su existencia, pero que es lo que se asocia como el lecho de los meridianos. Es un sistema vascular que, que contiene otros vasos y otros nódulos y que se ha comprobado que lleva ADN y ARN. O sea, que es portador de información fundamental para el cuerpo y bueno, que hay varios artículos que os estaba compartiendo en la presentación. Me voy, bueno, hablando de la estructura, ¿no? Y dónde está presente, que están en diferentes tejidos presentes, en el sistema cardiovascular, nervioso, hormonal, y que se consideran reservorios de vida porque son un almacén de información de ese ADN, ¿no? Y que se comunica además, responde a la luz y que por eso se consideran como una vía de comunicación del ser humano con el medio ambiente. O sea, esto que decían los chinos del microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Iván, no están tan desviados. Y bueno, hay varios artículos ahora que hablan sobre la forma del agua. No sé si habéis oído hablar de la cuarta forma del agua, o sea, la cuarta fase y la disposición tetraédrica del agua. Pues es este comportamiento anormal del agua que forma zonas de exclusión, que la polaridad no responde como suele responder habitualmente. Para mí, yo tengo los artículos, si queréis os los puedo compartir, para mí es chino mandarino porque es matemática pura y yo matemáticas no, pero bueno, me parece fascinante que han comprobado que hay espacios, en determinados espacios pequeños en el cuerpo, eh, las moléculas, las moléculas de agua se comportan, tienen presencia en dos lugares a la vez. O sea, en diferentes posiciones simétricas y a esto le llaman el fenómeno de tunelización. Entonces, esto que está sucediendo en el cuerpo a nivel intracelular y en determinados espacios, como pueda ser el septum en el tercer ventrículo, ¿no? Ahí donde está lo que en las tradiciones antiguas asociaban con el tercer ojo y la glándula pineal y nuestra intuición y pura física cuántica, ¿no? Que estamos eh, pues hablando ya de cosas que aquí ya sí que a mí eh, se me va la cabeza. Bueno, y la última cosa que os quería compartir, bueno, es la relación que hay entre bueno, ya me ha dicho antes Nuria y Elia me han dicho que sí que
habláis sobre la teoría polivagal en la formación y bueno, yo es una cosa que estoy empezando a centrarme más en ello y cómo eso, la modulación que podemos hacer en frente al trauma, cómo ayudar al paciente cuando nosotros nos acercamos de diferente manera. La experiencia que tenemos todos es que cuando vamos a terapia, sobre todo si vamos una primera vez, el estado de alerta eh, ¿no? El sistema de alerta está activado. Y entonces tener en cuenta esto cuando estamos con el paciente. Hay ciertas terapias que ya sabemos que tienen un efecto a nivel del nervio vago y sabemos el efecto que tiene el nervio vago para regular nuestro sistema nervioso autónomo. Entonces, pues creo que muchas veces la cualidad que nosotros ponemos en el encuentro y desde dónde estamos hablando es lo que va a condicionar, os decía antes, en mi punto de vista, un 80% del éxito de la terapia y, y también en el después de la sesión, cómo voy a favorecer que ese estado meditativo de autoconciencia se mantenga. Quiero decir que el encuentro terapéutico no se queda solo en el agua, desde mi punto de vista. Y dar ese sostén que le decía hace un momento a Diego al paciente después de la terapia, porque seguimos conectados y seguimos en un proceso terapéutico y el paciente muchas veces necesita herramientas. Poder expresar durante la sesión, aun cuando estoy en el agua, y normalmente en el agua no hablamos, pero yo siempre abro el espacio para que el paciente, para que haya un código de comunicación y que el paciente se pueda expresar y que después de la sesión tenga el espacio abierto para hablar y comunicarse y transmitir lo que a lo mejor no es capaz de colocar y enseñarle en la misma sesión qué es llevar la atención al cuerpo, qué es hacer una respiración profunda, qué es, bueno, yo ahora en los últimos meses he empezado a practicar yoga como una posesa, porque es una cosa que me viene muy bien a mí, ¿no? Pero es que yo tengo mi sistema nervioso autónomo, si me voy, igual que todo el mundo, totalmente desquiciado. Entonces, eso condiciona, y es por lo que empecé con el yoga de nuevo, mi encuentro con el paciente, que muchas veces no nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos, ¿no? O aun cuando tenemos esa responsabilidad y somos conscientes, no la podemos manejar. Entonces, eh, creo que como profesionales, el tener esas herramientas presentes en nuestra vida diaria es de obligado uso. Antes, durante y después, porque condiciona completamente cómo nos estamos acercando al paciente. Esto es de lo que estaba hablando antes, que por si acaso no estaba siendo tan clara, ¿no? En el encuentro terapéutico nos vamos a encontrar con diferentes tipos de pacientes que nos van a requerir, algunos nos van a requerir más intervención, ¿no? Porque su capacidad o su sistema vamos a decir que los recursos que tienen en este momento son menos y van a requerirnos un poquito más de intervención. Son esos pacientes que nos piden casi que les curemos, ¿no? Que me han dicho que tú me vas a curar. Y los pacientes colaboradores que toman parte de la responsabilidad están viniendo con quizá más herramientas en su cajita de herramientas, ¿no? Y nos permiten poder dejar más espacio a la autonomía. Y están los pacientes donde nuestra actitud será de facilitación, donde ellos son plenamente conscientes y plenamente responsables y toman o lideran su proceso de curación y requieren no más que un acompañamiento. Y entonces la densidad de nuestro contacto, aunque no he llegado a hablar del sistema cardiovascular, linfático, glinfático, pero la manera de abordar
y ya lo decíamos antes, será diferente. O sea, la fuerza y la amplitud de mi contacto será diferente si yo tengo que dirigirme hacia la movilidad o hacia la motilidad. Si yo quiero trabajar hacia el hueso, definitivamente tendré que tener una actitud de intervención, porque la respuesta que estoy buscando es rígida. O sea, la respuesta que tengo al contacto es rígida. Por lo tanto, sé que la información del cuerpo me está pidiendo abordar el hueso desde una acción de intervención. Cuando yo estoy trabajando con la miofascia, lo que se siente es una respuesta lineal a ese contacto sostenido y lo que requiere es una acción. Si el trabajo que requiere el cuerpo es de meninges, mi actitud será de la intención de acción, pero no llega a haber acción. ¿Sí? Porque es una respuesta como la de la miofascia, pero no hay arrastre. Y si es el impulso rítmico craneal lo que el cuerpo necesita equilibrar, yo estaré ahí de una manera receptiva. La respuesta es rítmica, ¿no? La respuesta a mi estímulo es rítmica y yo estaré ahí recibiendo y solo por mi presencia y mi escucha el ritmo se normalizará. Esto trabajáis así, ¿no? Me imagino. A lo mejor no tan tuk tuk tuk, pero todos hemos tenido esta experiencia de diferentes tipos de presencia y de actitud ante diferentes respuestas del cuerpo, porque soy consciente de que lo que está entre mis manos, lo que me está pidiendo trabajo, son diferentes capas, ¿no? Diferentes estructuras. Sí, yo lo que dices, por ejemplo, Lisa, en el agua sí que trabajo más como tú has puesto. Y es verdad que muchas veces te viene gente que trabajar de una manera sutil es imposible. Y sientes y percibes en su cuerpo que lo que quieren es caña a nivel muscular y entonces pum, pum, te pones y una vez que han recibido eso, es como, ahora me entrego. Y poco a poco vas sumergiéndote en esas partes y luego cuando hago el trabajo más biodinámico, más en camilla, pues a lo mejor al principio, cuando eres estudiante, sí que vas poniendo tu intención en esto, pero luego es como una intención mucho más abierta, más expandida. Y dejas, sí que eres consciente de los movimientos que hay, de con qué estás trabajando, pero llega un momento en el que es mucho más abierto y no hay una intención puesta en algo en concreto. Pero tu actitud es diferente, ¿no? Y la profundidad de tu alcance, aunque tú no pongas conciencia en eso, porque tu cuerpo ya sabe, ¿no? Tú ya estás entrenada y tú ya sabes cómo conectarte con esas diferentes respuestas y necesidades. Sí. Pero es diferente, ¿no? Si estás trabajando con el pulso o estás, ¿no? Yo no sé lo que es la marea media, pero he tenido experiencias de diferentes tipos de ritmo que están sucediendo en el cuerpo, o yo estoy ahí y de repente tengo la conciencia de que, ahora mismo es un trabajo más energético lo que está Sí, sucediendo. sí, lo vas percibiendo todo eso. O ahora mismo lo que está trabajando es musculatura, ¿no? Y fascia, o sea, tendones, ligamentos, más estructura, digamos, Sí, todo eso más eres densidad. consciente. Y llega un momento en que a lo mejor estás trabajando con algo a nivel muy, muy emocional, con algún trauma y directamente percibes eso y pasas a tomar un poco de alejamiento para no estar tan presente ahí, dejar mucho más espacio y es como a quietud, con calma. Eso es. Ujú. Y vas jugando, llega un momento que el cuerpo te va dirigiendo y los sistemas. Y llegas a tener bueno, hay gente que simplemente es trabajo desde quietud y no hace nada más. Y yo me gusta el juego. Creo que viene más por el trabajo del agua, de percibir, ¿sabes? Y con ese baile, el estar. Pero realmente porque estás ahí es porque Mm, esa necesidad se puede expresar, sí, ¿no? Y seguramente, aunque no lo hagas consciente, pero cuando haces ese paso atrás de tomar un poco de distancia, aún cuando estás generando espacio,
tu actitud es de estar ahí incondicionalmente, Sí, porque sabes que el cuerpo está trabajando en algo que es muy relevante para el cuerpo en ese momento, porque de otra manera, si tu actitud no fuera esa, eso no se estaría dando, ¿no? así es. Si tú estuvieras Es que, pensando en la compra, sí. no estarías percibiendo O que eso está estaría pensando sucediendo. en esta persona que complicadita es y que no puedo acompañarla y que no sé qué, y que no se deja y que está pendiente de, por ejemplo, en el agua del bañador, si que está aquí bien, o del pelo, de no sé qué. Y tú dices, bueno, pues ya se tomará su tiempo. Y si no es ahora, pues en otro momento será. Yo no voy a hacer nada, ni voy a... son ellos los que deciden, ya está. Sí, sí. Lo que a mí me parece fascinante, para los que no habéis recibido todavía en el agua o hecho nada en el agua, pues esto ya va a ser el empujoncillo definitivo. Pero Sí. que muchas veces en el agua lo que sucede es que todo esto sucede a la vez. Ujú. O sea, a mí me ha pasado más frecuente en agua que en seco, que diferentes esferas del cuerpo se están, o yo lo estoy percibiendo, ¿no? A lo mejor porque estoy más presente en el agua, pero que hay muchos ajustes multinivel. Yo creo que Bueno, después de esta pequeña introducción, los que no hayamos hecho una sesión, vamos a ir directos, claro. Directas. muchas gracias por el tiempo A ti. extra súper alargado. A ti, A muchas ti, Elisa, muchas gracias. gracias. Sí, sí, muchas gracias a ti por esta pequeña introducción, pero con mucha información y bueno, estoy con Diego, que ahora es como, bueno, ahora tengo que integrar, ¿no? Todo eso, Sí. pero Y muy interesante. de dejar la posibilidad está ahí, ¿no? De bueno, de todos los estudios que hay, de cómo integras todo eso, como tú dices, ostras, el sorprenderme al ver que cuando yo he trabajado con esto es porque está aquí. Y es una realidad, no es que digas, ostras, es que no sé, viene de otro planeta, no, hay Sí. una realidad. Entonces, creo que eso es Elisa, importante. me has inflado mi ego, ahora me voy como soy maravilloso. Bueno, eso hay que partir siempre del amor hacia uno mismo, ¿eh? O sea que fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad, un Tenéis, placer. no sé si alguien más tiene alguna pregunta, que tiene Bueno, alguna. María está por aquí. María, Sí, ¿te has quedado? No la hemos perdido. no está. Si queréis hablar podéis, es que yo he silenciado los micrófonos, pero ahora el que quiera los puede ahora. Bueno, que me ha parecido muy interesante. En alguna cosa me he perdido, lógicamente, pero bueno, estoy ahí. La verdad es que de primeras el paciente va a ser mi hija, pero yo creo que necesito otra sesión de esas también. Me ha parecido muy interesante, la verdad. No lo desconocía totalmente. Bueno, pues nos Bueno, alegramos. Dice mucha gente que no hay nada igual. Ya. Una primera sesión de agua es la primera, nunca hay nada igual, ¿no? Sí. Pero de verdad que es un trabajo muy, muy especial, muy interesante y que da muy buenos resultados en seco y en agua. Vale. Mucho Bueno, pues más que igual vamos a para saber. la próxima os digo a ver cómo ha ido la experiencia. Venga. Muchas gracias. Cuenta, bueno, no sé si el fisio que te ha hablado de la charla le conozco o no le conozco, pero ojalá que nos mantenga informados. Yo el lunes lo conoceré, o sea, pero sí que es verdad que me ha mandado el enlace, entonces bueno, pues la verdad es que ha estado muy bien. ¿De qué zona eres, María? Zaragoza. Ah, de está Zaragoza. muy bien, Anda. muy bien, muy bien. Vale. Bueno, ahí hay muy buenos terapeutas. Sí, sí, Y sí. pediatría es un sitio de referencia, de terapia manual pediátrica. Bueno, la mía ya son 16, ya de pediatra. Ah, Ya bueno, hemos salido. adolescente. Hasta los 18 se Sí, cuenta, ¿eh? adolescente ya. Bueno, ya nos Bueno, contarás. Sí, sí. vale. Bueno, Muchas Oye, muchas gracias gracias. por la atención. Sí. Pues A nada, vosotros. un saludo. Voy a dejar de grabar ya, de tener grabación. Recibirán notificación. Está lista la acción en la nube.